Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniela Mora y yo soy una de las tutoras del programa de lingüismo para este año. En esta oportunidad quiero hablarles y explicarles acerca del verbo to be. Antes de explicarles como tal la estructura de este verbo, quiero hablarles sobre algunas generalidades que tiene este verbo. Entonces, la primera es que el verbo to be corresponde al mismo ser o estar en español. La segunda es que el verbo to be tiene algunos usos especiales distintos a sus equivalentes españoles. Entonces, la primera es que uno en inglés utiliza el verbo to be para expresar la edad, a diferencia en español que nosotros utilizamos el verbo tener. Entonces, María tiene 20 años. Eso uno lo dice en español con el verbo tener. En cambio, en inglés uno usa el verbo to be para expresar la edad, como les decía anteriormente. Entonces uno pone Mary is 20 years old. También yo tengo 21 años. En inglés utilizamos igualmente el verbo to be I am 21 years old. La segunda generalidad o uso especial es que nosotros en inglés utilizamos el verbo to be para expresar las sensaciones y a diferencia, pues en español nosotros utilizamos el verbo tener. Es decir, ¿tienes hambre? En español utilizamos el verbo tener, pero en inglés vamos a utilizar el verbo to be. Are you hungry? O él tiene sed. En inglés vamos a utilizar el verbo to be y en este caso sería he is thirsty. Y la última generalidad o uso especial es que con el verbo to be en inglés podemos hablar sobre el tiempo atmosférico. Y en este caso, digamos que en español se traduciría como el verbo hacer. Entonces, hace viento. It's windy. Nosotros no vamos a utilizar en inglés el verbo hacer, o pues en la traducción sería make o do. No vamos a utilizar nunca esos dos verbos para hablar sobre el tiempo atmosférico, sino que vamos a utilizar el verbo to be. Otro ejemplo es hace mucho frío. En inglés utilizamos el verbo to be como it's very cold.